Vamos a explicar en este vídeo los distintos tipos de ecuaciones que hemos clasificado en clase. Vamos a ir desde el tipo 1 hasta el tipo 7. Este primer tipo son ecuaciones las más sencillas, en las que aparece una x más un número igual a otro número. O puede ser también un número negativo, por ejemplo, x menos 4 igual a menos 3. Para resolverla simplemente hay que escoger los números que no están colocados en el lado derecho. Y para pasarlo hacemos la operación contraria. Si pone un más, pondremos un menos. Con lo que nuestra ecuación, que se vuelve a escribir a continuación, se pone una flechita y se escribe a continuación. Se pone x es igual a 7 y el 3 que tenía un más aquí debajo pasa a poner un menos. Con lo que se nos queda x es igual a 7 menos 3, 4. En todos los pasos que vayamos haciendo vamos repitiendo siempre la ecuación. Se va volviendo a escribir hasta obtener la solución. Venga, vamos a hacer este de aquí abajo. Aquí, por ejemplo, tenemos la x y lo que está mal colocado es el 4 que tendría que ir al lado derecho. Porque los números siempre los vamos a colocar en el lado derecho. Entonces, está restando, va a pasar sumando. Se nos queda x es igual a menos 3 más 4. Resolvemos esta cuenta. ¿Cuántos son menos 3 más 4? Pues unos positivos y otros negativos se restan. 4 menos 3, 1. Y como es más grande el 4, solución positiva. X es igual a 1. Bueno, este es el tipo 1. Vamos a ver el tipo 2. Tipo 2 son ecuaciones en las que aparece un número, la letra, igual a otro número. En este caso, cuando hay un número y una letra, siempre hay un por, aunque no se escriba. Aquí lo escribo para que se vea, pero en el resto de ejercicios no lo voy a escribir. La operación contraria a la multiplicación va a ser la división. Entonces ahora mismo, si queremos dejar la x sola, este número tiene que pasar al otro lado. Pero para pasar al otro lado, como está multiplicando, la operación con la que pasa es la división. Entonces se quedará x es igual a 4 dividido por 2. 4 entre 2, 2. Ya lo tenemos resuelto. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora con números negativos. Menos 2x es igual a menos 8. Como es una multiplicación, un número y una letra, una multiplicación, lo pasamos y pasará dividiendo. Se nos quedará x es igual a menos 8 dividido entre menos 2. En los casos de multiplicación y división los signos no se cambian, lo hemos pasado tal y como estaba. Entonces ahora se hace la regla de los signos, menos y menos más, y 8 entre 2, 4. Con lo que ya lo tenemos resuelto. Bueno, pues ya hemos visto el tipo 1 y el tipo 2. Vamos a ver el tipo 3. Tipo 3 es parecido al tipo 2, pero en este caso tenemos una división. X dividido entre 2 es igual a 8. Pues se resuelve de la misma manera. Si el 2 aquí está dividiendo y lo queremos pasar al lado derecho, pues pasará multiplicando. Con lo que se nos quedará x es igual a 8 por 2. 16. Ya lo tenemos resuelto. Podemos comprobar que la solución está bien, viniendo aquí a la ecuación, y donde está x, suponiendo que hay un 16, 16 entre 2 sale 8. Luego está bien hecha. Vamos a hacer otra que incluya números negativos. X partido por menos 2 es igual a menos 7. Pues repetimos la operación. El menos 2 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Se nos queda x es igual a menos 7 por menos 2. ¿Por qué pongo los paréntesis? Para que nos acordemos que es una multiplicación. Si no, podríamos confundirnos y pensar que es una recta. Entonces, una multiplicación con dos números negativos se hace menos por menos más, regla de los signos, y 7 por 2, 14. Y con eso tenemos hecho estos ejercicios de tipo 3. Vamos a ver el tipo 4. Bueno, el tipo 4 es una mezcla del tipo 1 y del tipo 2. Porque tenemos aquí una suma y aquí luego tenemos una multiplicación. Algunos en clase os habéis acostumbrado a hacer el despeje directamente. Yo quiero que lo vayáis haciendo paso a paso, para que luego en ecuaciones más complicadas no os equivoquéis. Venga, entonces vamos a empezar, por ejemplo, 2x más 3 es igual a 11. Venga, los pasos que vamos a seguir. Pues las x las vamos a alejar en el lado izquierdo. Tenemos dos zonas. Esta, que va a ser la que va a quedarse con la x, y esta, que va a ser la zona que se va a quedar con los números. En nuestro caso tenemos el más 3 que está mal colocado, porque no lleva x. Debería estar en el lado derecho. Lo tenemos que pasar acá. Como la operación que lleva adelante es una suma, pasará restando. Entonces se nos va a quedar 2x es igual a 11 menos 3, porque el 3 estaba sumando. Y ya, si nos ponemos a resolverlo, sería 2x es igual
11 menos 3, 8. Y se nos ha convertido en un ejercicio de tipo 2. Aquí tenemos la x, aquí tenemos el número. No lo ponemos, pero aquí hay un por. Entonces el 2 pasa al otro lado dividiendo. X es igual a 8 dividido entre 2. 4. ¿Vale? Todas estas que son del tipo 4 se hacen de esta manera. Vamos a ver las del tipo 5. Las de tipo 5 son como las de tipo 4, pero incluyendo varias x. Por ejemplo, tenemos 2x más 7 menos x igual a 8 más x menos 6x menos 1, por ejemplo. La he puesto muy larga, pero para que se entienda bien. Aquí tenemos dos zonas. Tenemos esta zona, que está a un lado del igual, que es la que donde vamos a meter los que tengan x. Y luego tenemos esta otra zona, que está al otro lado del igual, que es donde vamos a meter los números, los que no tienen x. En nuestro caso, ¿cuáles son los que tienen x? Este y este, que están bien colocados porque están en este lado. Y en el lado derecho tenemos este y este, que están mal colocados. Estos tienen que venirse hacia este lado, hacia la izquierda. Por otro lado, tenemos aquí este número que está mal colocado. Y aquí tenemos estos otros dos números que están bien. Este está mal colocado porque está en el sitio de la x y debería ser el sitio de los números. Entonces, si hacemos el proceso, tenemos 2x menos x, que estos son precisamente los que vienen de aquí. Y luego tenemos el x del lado derecho, que pasará restando. Este es este x. Y luego tenemos el menos 6x, que como está restando pasa sumando, pondremos más 6x. Y ya los tenemos todos colocados en este lado. Todas las x en este lado. Vamos a los números. Pues aquí tenemos el 8, aquí tenemos el menos 1, y aquí está el 7, que estaba sumando, pasará restando. Con esto tenemos, se nos ha quedado en este lado todas las x y en este lado todos los números que nos llevan x. Juntamos, tenemos 2x menos 1x menos 1x más 6x. Por lo más fácil de sumar, vamos a sumar los positivos. 2 y 6, 8x. Y tenemos dos negativos, menos 1 y menos 1, menos 2x. En total son 6x. En el otro lado al igual. Tenemos 8 menos 1 menos 7. 8 menos 1, 7. 7 menos 7, 0. Se nos ha quedado 6x igual a 0. Esto es un tipo 2. Cuando despejemos será x es 0 entre 6. 0 entre 6 es 0. ¿Vale? Bueno, voy a limpiar la pantalla y hacemos otro ejemplo. Bueno, ya la tenemos limpia la pantalla. Venga, vamos a hacer, por ejemplo, 2x más 6 es igual a 4x menos 2. ¿Vale? Venga, hacemos el mismo sistema de antes. Este lado va a ser donde vamos a almacenar la x y este lado donde vamos a almacenar los números. Tenemos esta x que está bien colocada y esta que está mal colocada porque tiene que cambiar de lado, se tiene que cambiar al lado izquierdo. Y dentro de los números tenemos este número que está mal colocado porque tendría que irse al lado de la derecha. Vale, entonces vamos a colocarlos bien. Si el 2x está bien colocado, es este 6 que está aquí. Y luego el 4x que está en este lado, aunque no lo ponga, tiene un más. Luego si lo vamos a pasar hacia el lado izquierdo, va a pasar restando. Luego se nos quedará menos 4x en el lado de la izquierda. Luego tenemos el menos 2 en la derecha. Este es el menos 2. Y tenemos este 6 que está mal colocado porque tiene que ir en la zona de los números. Está sumando, pasará restando. Lo ponemos aquí restando. Ya los tenemos bien colocados. Los que hemos movido son el 4x y el menos 6. Ahora hacemos la cuenta. ¿Cuántos son 2 menos 4? Pues son menos 2. Menos 2x. Y en este lado, menos 2 y menos 6 son dos números negativos. Se suman, son 8 y se le pone el menos. O sea, si me deben 2 euros y me deben 6 euros, realmente me deben 8 euros. Se nos va a convertir en un tipo 2 con números negativos. Esto tiene un por en medio. La x es menos 8 entre menos 2. No hemos cambiado el signo porque estamos pasando de multiplicar a dividir. Se nos queda menos y menos más. Y 8 entre 2, 4. Y con eso tenemos resuelta la ecuación. Vamos al siguiente tipo. Bueno, vamos a resolver ahora ejercicios de ecuaciones con paréntesis. Por ejemplo, 2 por x más 1 igual a 5. Por poner un ejemplo. Cuando haya un paréntesis y tenga un número delante, lo que se hace es coger ese número y multiplicado por todos los términos que hay dentro del paréntesis. Y con eso nos va a desaparecer el paréntesis. Entonces, hacemos 2 por x, 2x.
2 por 1, 2, igual a 5. Se nos ha quedado ya una ecuación que esta ya es de un tipo anterior, ya no tiene paréntesis. La resolveríamos, pues el 2 está en el lado izquierdo y nos lleva a x, la tenemos que pasar a la derecha. Se nos quedará 2x es igual a 5 menos 2. Hacemos la cuenta, 2x es igual a 5 menos 2, 3. Esto es un tipo 2, que esto es una multiplicación, la x pasa dividiendo. O sea, el número que acompaña a la x pasa dividiendo. X, 3 entre 2, 3 medios. Y con eso acabamos. Bueno, voy a limpiar la pantalla y hacemos otro ejemplo un poquito más difícil. Venga, vamos a hacer otro ejemplo. Pues vamos a hacer menos 3 por 2x menos 1 menos x menos 7 igual a 1, por ejemplo. Esta ecuación es más difícil, porque tenemos aquí, por ejemplo, este signo menos, que vamos a ver cómo se actúa con él, y aquí tenemos un menos 3 delante de un paréntesis. Ese menos 3 está multiplicando. Entonces los pasos a seguir son hacer menos 3 por 2x y menos 3 por menos 1. Y ese menos, que es como si hubiera un menos 1 ahí, sería hacer menos por x y menos por menos 7. Venga, vamos a ir haciéndolo. Menos 3 por 2x, este por este. Eso son menos 3 por 2, menos 6. Y le ponemos la x. Menos 6x. Menos 3 por menos 1, menos por menos, más. Y 3 por 1 es 3, luego más 3. ¿Vale? Y acabamos de quitar el primer paréntesis. Todo este paréntesis lo acabamos de resolver. Siguiente, tenemos un menos y una x. Menos por x, menos x. Y menos por un menos 7. Menos por menos, más. Y se pone el 7. Y acabamos de quitar el segundo paréntesis. Igual a 1. Y se nos han convertido en un tipo 5. Ya no tenemos paréntesis. Tenemos letras mezcladas con números. Esta lleva x. Esta lleva x. Y no hay ninguna en este lado. Luego la x están bien colocadas. Los números este y este. Estos deberían estar en el lado derecho. Luego hay que pasarlos a los dos. Siguiente paso, ¿qué hacemos? Copiamos los que llevan la x, menos 6x y menos x. Ponemos el igual y ahora ponemos el 1 que estaba a la derecha y empezamos con el 3. 3 está sumando, pasa al otro lado restando. El 7 está sumando, pasa al otro lado restando. Juntamos la x, juntamos los números. Menos 6x menos 1x. Pues las dos son negativas, se suman. Debo 6, debo 1, pues debo 7. Menos 7x. En el lado derecho tenemos 1, menos 3 y menos 7. Los dos números negativos son menos 10. 1 menos 10. Pues eso como si hiciera la recta, que sale 9. Y como el menos 10 es más grande, sale con signo menos. Hemos llegado a un tipo 2. Esto es una multiplicación, lo que hay al lado de la x. X es menos 9 entre menos 7, menos por menos, más 9 séptimos. Ya tenemos resuelta nuestra ecuación. Venga, vamos a ver el último. El tipo 7 son ecuaciones con paréntesis. Lo único que tenemos que aprender a hacer es a quitar paréntesis para que se conviertan en unas ecuaciones de las anteriores. Por ejemplo, x partido por 2 más x partido por 3 es igual a 1. Por poner un ejemplo. Aquí lo que se hace es poner el mismo denominador a todos. Se hace el mismo con múltiplo. En este caso el mismo con múltiplo es 6. Pues se pone 6 más 6 igual a 6. O sea, se pone el mismo denominador que hemos hecho en todos los términos que hay. Aquí hay uno, pues aquí otro. Aquí hay uno, pues otro debajo. Y aquí hay otro, otro debajo. Para hacerlo siempre a los números que no tengan denominador se les añade. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner un 1 debajo. Entonces, lo hacemos como hacemos en los temas de fracciones. Se hace 6 dividido entre 2 y lo que salga se multiplica por el numerador. Entonces, vamos a hacerlo. 6 entre 2, 3 por x, 3x. 6, siguiente paso, 6 lo dividimos entre 3. 2 por x, 2x. Y 6 lo dividimos entre 1. Nos sale 6 por 1, 6. Una vez que hemos hecho este paso y todos los términos de la ecuación tienen el mismo denominador, se pueden tachar. La explicación es porque podríamos multiplicar toda la ecuación por 6 y los denominadores se tacharían. Se nos queda entonces la ecuación 3x más 2x igual a 6. Es una ecuación ya relativamente sencilla de los tipos de antes. Esto es un tipo 5. ¿Cómo lo hacíamos? Miramos que la x, esta, se juntan. Nos sale 5x igual a 6. Esto es un tipo 2. X es 6 dividido entre 5. Y con eso acabamos la ecuación. Bueno, voy a borrar la pantalla y voy a hacer el ejercicio más difícil de todos de los que hemos hecho en el vídeo y con eso acabamos.
Bueno, ya está limpia la pantalla. Vamos a hacer el ejercicio que comentaba. Vamos a intentar mezclar paréntesis y fracciones. Por ejemplo, vamos a poner un x partido por 3 más un 2x menos 1 partido por 5, un menos x más 1 partido por 3 igual a 1, por ejemplo. Vaya ejercicio más largo y más difícil, ¿no? Bueno, aquí tenemos denominadores y si os fijáis, en el numerador hay algunos sitios donde tenemos expresiones que tienen dos términos. Esto va a hacer que luego cuando multipliquemos tengamos que poner un paréntesis. Por eso va a ser primero quitar los denominadores y luego resolver ecuaciones con paréntesis. Bueno, empezamos quitando denominadores. Mínimo con múltiplo de 3 y 5 es 15. Pues ponemos 15 más 15 menos partido por 15 igual a partido por 15. Este término no tiene denominador, pues se le pone un 1. Todos los términos que no tengan un denominador le podemos poner 1. Y empezamos como antes, hacemos las divisiones. Sería 15 dividido entre 3 y lo que salga por el numerador. Así uno detrás de otro. 15 entre 3 a 5 por x, 5x. Venga, ahora con este. 15 entre 5 a 3. Y se pone 3, paréntesis, 2x menos 1. 15, siguiente caso, 15 entre 3 a 5, como tienen dos términos, 5 por paréntesis, x más 1. Y por último, 15 entre 1, 15 por 1, 15. Ya te hemos puesto todos con el mismo denominador, lo tachamos. Y después de tacharlo se nos ha quedado la ecuación 5x, la volvemos a copiar. Más 3 por 2x menos 1, menos 5 por x más 1, igual a 15. Se nos ha quedado una ecuación con paréntesis. Pues tenemos que quitar los paréntesis. Este 3 tendrá que multiplicar al 2x y este 3 al menos 1. Y en este caso el menos 5 tendrá que multiplicar al x y tendrá que multiplicar al 1. Pues se nos queda 5x más 3 por 2x, 6x. 3 por menos 1, menos 3. Luego, menos 5 por x, menos 5x. Menos 5 por 1, menos 5. Igual a 15. Hemos quitado los paréntesis. Ahora hay que agrupar las x. Esta x está a la izquierda, esta x está a la izquierda, esta x está a la izquierda. Todas las x están bien colocadas. Luego no tenemos que cambiar ninguna de sitio. Este número y este número están mal colocados. Tendrían que irse a la derecha. Bueno, pues lo hacemos. Se nos quedará 5x más 6x menos 5x es igual al 15 que había a la derecha y luego este menos 3 está restando, pasa sumando, más 3. Este menos 5 está restando, pasa sumando, más 5. Si lo juntamos todo, 5x más 6x, 11x, menos 5, 6x. En el lado derecho, 15 más 3, 18, más 5, 23. Y esto ya es un tipo 2. El 6 está multiplicando, pasar dividiendo. X es 23 entre 6. Y con eso hemos acabado esta última ecuación. Espero que os haya gustado el vídeo.